Aquí en México estamos celebrando el Día de las Madres, aquí lo celebramos el 10 de mayo. A la mujer se le concedió la gracia de la maternidad. Es una gracia que viene de Dios. ¿Por qué? Dios Padre engendró a su Hijo único, pero lo engendró en la eternidad. No en un momento determinado como nosotros lo hacemos. Nosotros empezamos a existir en un momento determinado. Jesús es eterno como el Padre. Él fue engendrado, pero fue engendrado en la eternidad. Ahora, esa capacidad de dar vida, esa capacidad de engendrar, se la confió nuestro buen Dios a la mujer. Se la confió a la mujer. Por eso el enemigo de Dios, como sabe el valor que esto tiene, ha atacado tanto la maternidad, en la mujer, haciéndola parecer, haciendo que piense que es una humillación. Hay personas radicales que ya piensan que quedar embarazada es una humillación, tener hijos es una esclavitud, es una imposición, dicen ahora, incluso una vergüenza. Pero es un precioso don que les permite tener un vínculo muy especial con el hijo que engendran, mucho más fuerte que el vínculo que tienen con el papá. Al papá se le dio el don de colaborar en esto, en la creación de un nuevo ser, y se le da la autoridad para guiar a ese hijo, para acercarlo a Dios. Pero a la mamá se le concedió el don de engendrarlo y de formarlo. La formación está en manos de la mamá, porque es con quien dura más tiempo el hijo. A veces el papá y su mal ejemplo de algunos le impiden a la mamá terminar esa misión. La mamá debe de pensar siempre: ¿qué hijo dejará al mundo? ¿Qué hijo dejará a la iglesia? ¿Qué clase de persona va a dejar al mundo o a la iglesia? Porque ella lo está formando. La mamá es la que va formando a los hijos. Puede ser que su hijo vaya a dirigir al mundo, o puede ser que su hijo vaya a dirigir a la iglesia, no sabemos. Incluso estamos hablando de hijas. ¿Por qué? Porque ha habido mujeres en la historia que han dirigido, que han acompañado, que han aconsejado eficientemente a los papas. Entonces no sabemos qué persona ustedes están dejando en el mundo. La mamá tiene que pensarlo esto muy bien. Por eso se dice que en las manos de las mamás está puesto el futuro del mundo entero. Y por eso nuestro buen Dios se esmeró de una manera muy especial cuando hizo el corazón materno. Por eso el corazón materno es más fuerte que el corazón del hombre. Lo hizo de manera que pudiera aguantar más el dolor al corazón materno. Puede sentir los problemas de los hijos aun cuando ellos están lejos. Puede mover el cielo, la tierra, el mar y todo lo que sea necesario para ayudar a un hijo. La fuerza de una mamá es impresionante. Es impresionante. A la mujer se le dio el privilegio que se le dio a la Santísima Virgen María. Fíjense nada más qué grande es esto. Se le dio el privilegio de ser madre de Jesús, el Cristo. Porque ustedes dan a luz un hijo, se bautiza y ese hijo se convierte en cuerpo místico de Jesús. Y ustedes lo dieron a luz y el bautismo lo hace hijo, lo hace parte del cuerpo de Jesús. Pues es tan grande la maternidad. No es así de grande la maternidad en los animales, porque los animales no pueden engendrar seres que vayan a ser hijos de Dios. Eso solamente se le confió al ser humano. Ciertamente muchos hijos no se parecen a Jesús, son el cuerpo de Jesús, pero no se parecen a Jesús. Eso es otro problema. Puede ser que la mamá tenga algo de culpa, puede ser que no la tenga, puede ser que al hijo le arrebató la fe las redes sociales, le arrebató la fe la escuela, le arrebataron la fe los amigos, no sabemos, ¿verdad? Cosas que pueden pasar.
pero hay un vínculo muy especial y hay un premio muy especial más hacia la mujer que al hombre mismo. Porque fíjense, cuando un sacerdote se ordena, cuando el sacerdote lo ordenan, el obispo nos consagra las manos, nos unge todas las manos hasta la orilla, los dedos. Por eso podemos bendecir, porque están ungidas las manos, están consagradas las manos del sacerdote. El obispo las unge muy bien con el santo crisma. Antes, en rito anterior, se ataban las manos. Una vez que se ungían, se ataban con una especie de cinta las manos sacerdotales. Y después de que terminaba la ordenación, la mamá se acercaba y desataba las manos de su hijo sacerdote. Desataba las manos y ella guardaba esa tela llamada manutergio. En estos tiempos ya no se hace eso. Antes se hacía. En estos tiempos ya no se hace, pero de todos modos siguen ungiendo las manos del sacerdote, y después de las manos son secadas con un manutergio. Son secadas las manos y ese manutergio se le entrega a la mamá. Regularmente se le entrega en la primer misa solemne que celebra el sacerdote. Se le llama cantamisa. Se cantaba antes, las misas solemnes eran cantadas, pero cantamos algunos tan feo que ya nos dieron chance que no. Pero antes se le llamaba cantamisa, y se le entregaba a la mamá y ella lo guardaba. Eso se guardaba muy bien, ese manutergio, porque se le iba a poner en las manos a la mamá cuando ella muriera. Cuando estuviera en el féretro, se le cubrían, se envolvían las manos de la mamá con ese manutergio. Pero tristemente pues ahora ya es incineración, ya no se puede hacer esto, pero esto era lo que se hacía, se incineraba. La tradición nos dice que esto es porque cuando llegue al juicio de Dios esa mujer, Jesús le va a mostrar todo lo que Él le dio a ella. Y entonces le va a preguntar: ¿tú qué es lo que traes para darme? Y entonces ella le va a enseñar el manutergio y le va a decir: yo te entregué a un hijo como sacerdote tuyo. Dicen que es algo que les ayuda mucho, pues en el juicio es lo que la mujer entrega a Dios. Eso lo entregan. Y lo curioso es que esto no se le entrega al papá. Esto se le entrega específicamente a la mamá. Se le entrega específicamente a ella, y ella es la que es sepultada con el manutergio. No el papá, no el que muera primero. Específicamente es para la mamá. Igual que la Virgen María, la mujer no es sacerdote, pero es la madre del sacerdote. No es papa, pero es la mamá del papa. Siempre hay una mujer que empujó a un hombre. Por eso se dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. En este día no podemos olvidar a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, porque ella también, así como engendró y dio a luz a su Hijo, así también a nosotros nos dio a luz. A nosotros también nos engendró en su vientre. Ella nos dio a luz. A Jesús lo dio a luz sin ningún dolor. Un momento místico, un momento de mucha, como diríamos, un momento de mucha gracia, y de repente el Señor aparece, entra ella en un éxtasis, y de repente tiene al niño Jesús en sus manos. ¿Por qué? Pues porque ella no cometió el pecado, ningún pecado, y no heredó el pecado original, y por lo tanto no tenía por qué parir sus hijos con dolor, y Jesús no le quiso causar un dolor a su mamá. Pero nosotros sí. Nosotros fuimos engendrados por la Virgen en medio de dolores extremos. Porque cuando nos dio a luz la Virgen a nosotros, cuando nos tomó como hijos, en la cruz. Cuando estaba muriendo su hijo en la cruz, en ese momento, ya casi para morir, le dice a su Madre Santísima Jesús: mujer, ahí está tu hijo. Y no solamente se refería a Juan. A la luz del Espíritu Santo después de Pentecostés, la iglesia siempre ha entendido que estaba Juan representándonos a todos. Entonces también le estaba hablando a la Virgen de ti.
Ese día también le estaba hablando: mujer, he ahí tu hijo o tu hija, porque le estaba hablando también de ti. Y ella te recibe a ti como hijo, te recibe como hija en medio de esos dolores más fuertes que los dolores de parto, mucho más fuertes. Muchas mamás comentan: yo pensé que los dolores de parto eran los más fuertes, pero ya que los hijos crecen, a veces esos dolores son superados. Los dolores de parto, que son los que se dice que son más fuertes, los dolores de parto y los dolores de riñón. Dicen que son los más dolorosos que el ser humano ha soportado. Y luego le dice Jesús a su discípulo amado: allí está tu madre. A nosotros nos lo dijo. Nos encomendó el cuidado de la Virgen. Nos encomendó el cuidado de la Virgen, el cuidado en cuanto al amor, que ella se sienta amada, que ella se sienta amada. Esto se ha perdido mucho, incluso en las familias. En las familias ya los papás no buscan tanto que los hijos amen a su mamá, ya se conforman con que la obedezcan. Pero lo que Jesús nos encomienda, al encomendarnos a la Virgen, nos está pidiendo que nosotros la amemos. Nos está pidiendo que la amemos y que la obedezcamos. Ella es trono de la sabiduría. Ella es la que mejor entendió a Jesús. Por eso tenemos que unirnos mucho a ella y que ella nos vaya guiando. Una de las razones por las que Jesús no se llevó el día de la ascensión, no se llevó a su mamá al cielo, es porque la iglesia la necesitaba como guía. Los apóstoles necesitaban refugiarse en esa sabiduría que la Santísima Virgen tenía, en esa comprensión total del misterio de la redención. Nuestra Madre Santísima sí ha cumplido con lo que Jesús le ha pedido, sí se ha portado como madre con nosotros, pero nosotros con ella nos habremos comportado como Jesús esperaba al entregarnos lo que más amaba en este mundo, y era su Madre Santísima. Nosotros habremos hecho lo que Jesús esperaba de nosotros para con ella. Es algo que tenemos que pensar. Es algo, porque los ataques a la Santísima Virgen, como está escrito en el Apocalipsis y está escrito en el Génesis, como la serpiente antigua la va a perseguir a ella, la va a perseguir para tratar de destruirla. Por eso siempre ha habido ataques a la Santísima Virgen, siempre ha habido ataques, y muchos dicen que Jesús se pone celoso si se ama a la Santísima Virgen. No podremos nunca amar a la Virgen tanto como la amó Jesús. Entonces nunca le vamos a llegar para que dijéramos: estoy amando a la Virgen más de lo que la amó Jesús. Imposible, eso es imposible, por eso no hay ningún problema. Además, ella nos fue dada para que nos tome de la mano si nosotros la aceptamos y nos acerque al cielo. Es un camino más rápido para la salvación eterna. Pero tristemente nosotros no la hemos amado como Dios esperaba, como Jesús esperaba. Sí la tenemos en cuenta, pero no la hemos amado, ni la hemos venerado como Jesús hubiera querido, ni rezamos el Santo Rosario todos los días, ni enseñamos a rezarlo a nadie. Y esto hace que nosotros no estemos cumpliendo con aquello que Jesús nos encomendó. No hemos sacado provecho de tenerla nosotros a ella como nuestra madre, porque su intercesión es muy poderosa ante la Santísima Trinidad. Por intercesión de la Santísima Virgen alcanzamos los consuelos divinos. Ella es el consuelo de Dios para nosotros. Ella es el consuelo de Dios para nosotros, y no nos alcanza solamente aquellas gracias que pedimos en la oración, sino que también nos alcanza lo que ni siquiera sabemos que necesitamos y por lo tanto no lo pedimos. Por eso decía el santo cura de Ars respecto a las mamás: mamás, por sus hijos se salvarán o por sus hijos se condenarán.
Depende de qué tan cerca o lejos los hayan dejado de Dios el día que ellas mueran. Depende de eso. Y depende del grado de culpa que pudieran tener, porque en algunos casos no va a ser culpa de la mamá y en algunos casos sí lo va a ser. Eso solo Dios lo sabe. Eso solamente Dios les podría decir. Qué difícil es de todos modos para todos, para papás y mamás, pero estamos hablando hoy especialmente de la mamá. Qué difícil es amar según la voluntad de Dios. El amor desordenado de nosotros después del pecado original ha provocado mucho que los hijos, que el hijo o los hijos caigan al infierno o pasen largas temporadas en el purgatorio. Es mucho, depende de lo que el corazón materno hizo. Una mamá solo puede ser equilibrada en el amor si es santa. Si no es santa, no se puede. Nadie puede. Ni hombres ni mujeres, nadie puede estar equilibrado en el amor a menos que se esté llenos de Dios. Si no estamos llenos de Dios, nuestro amor es desequilibrado y ese desequilibrio del amor de nosotros se va a reflejar en los hijos necesariamente. Necesariamente se va a reflejar en los hijos. Pero la mamá tiene una gran influencia sobre los hijos. Tiene una gran influencia, a veces más fuerte la influencia que el mismo papá. Regularmente la mamá lo tiene. Ya hemos platicado acerca del padre, se llamaba Juan Manuel Martínez, el padre Trampitas, que se llamaba el sacerdote de Guadalajara, que iba a dinamitar la catedral. Pero él era cabeza de un grupo que estaban haciendo daño, apedreaban a sacerdotes y hacían mucho daño a la iglesia. Y entonces habían ya hecho un plan para dinamitar la catedral, pero el corazón materno, ya ven cómo es, y de repente no estaba el hijo y la mamá siente que debe de entrar a esa recámara de su hijo, entra como y le empieza a limpiar porque no sabía para qué era, y se encuentra con los planos donde iban a detonar, como iban a destruir la catedral. Y entonces llega su hijo y la ve ahí de rodillas llorando. Ella le había puesto un crucifijo en la parte de la cabecera de su cama. La encuentra llorando con los papeles en la mano. Ya ni modo, ya que le podía decir. Se queda callado y entonces ella voltea, lo ve y nomás le dijo una cosa: te prefiero muerto que enemigo de la iglesia. Y eso lo traspasó. Pero depende pues de qué clase de mamá se es, ¿verdad? En el caso de él, que era hijo único y no había estado su papá con él, y le dice a su mamá: te prefiero muerto que enemigo de la iglesia. Y voltea y le dice a su mamá: por este Cristo que está delante de nosotros, no vuelvo a levantar mi mano contra la iglesia. Y se va al seminario, pero ahí nadie lo aceptaba, pues es que todos conocían que era un delincuente contra la iglesia. No era que robara o algo, sino que actuaba contra la iglesia, y se hizo sacerdote, y después de sacerdote se fue a las Islas Marías para atender a todos los presos, a todos los que habían sido rebeldes como él para con la iglesia o con la sociedad, y se fue ahí, y ahí murió él en las Islas Marías, el padre Trampitas. Hay una grabación que él mismo hizo de unos testimonios que dio, que están estupendos, de veras, las conversiones que logró. Imagínense, convirtió a muchos presos a punto de morir, otros se convirtieron antes, pero unos que estaban súper endurecidos y antes de morir se lograron convertir. Le costó trabajo, sí, pero utilizaba muchas cosas el padre Trampitas. Tenía una fe impresionante, ¿verdad? Les platico una de las cosas que ya lo he platicado, pero déjenme repetirlo, de Valerio, si no mal recuerdo, era un luchador valentino, se llamaba, muy alto, que encontró pues a su esposa con alguien y los mató a los dos y lo mandan a las Islas Marías. Estaba resentido contra Dios, contra la iglesia, contra todo. Y entonces cuando llega a las Islas Marías, le dice al padre Trampitas: ¿sabes quién soy yo? No, ¿quién eres? Soy el matacuras. Ah, sí, le dice: ¿sabes quién soy yo? ¿Quién? El que mata a los matacuras.
era cholo, había sido cholo, pues no es como uno, ¿verdad? Que, no, él, y le dice, ah, sí, pues te voy a matar, pues cuando quieras. Pues alguien escucha que Valerio lo iba a ir a matar una noche y se va y le dice al padre, es que allá no es la cárcel como las que conocemos aquí, las rejas son el mar. Entonces no, son como casas que hay ahí, que había en ese tiempo ahí. Y entonces van y le dicen, padre, va a venir Valentino, escóndase. Gracias, ustedes váyanse, no se queden aquí. Y cuando llega Valentino, abre la puerta y porque le dijo el padre Trampitas, yo soy el que mata. Es más, le dijo el padre Trampitas ese día, yo tengo un amigo que mira, con el dedo chiquito te pone de rodillas. Ah, sí, pues a ti y a tu amigo los voy a matar. Pues vente. Y cuando viene, este hombre se mete a la iglesia y le dice el padre, vente para acá tengo a mi amigo. Y se viene, se para cerca del altar, el padre agarra las llaves, abre el sagrario y le dice, aquí está mi amigo, ¿qué traes? Y cae de rodillas, llorando, convertido completamente, hizo penitencia toda su vida, en las misas, estuvo en todas las misas, siempre en una esquina, siempre de rodillas y siempre agachado. Por más que le hizo la lucha, el padre no lo pudo levantar de ahí, siempre ahí, sí comulgaba, pero siempre en una esquina, siempre de rodillas y siempre agachado. Imagínense ese manutergio. Imagínense lo que esa mamá le entregó a Dios. Pobre de la mía, pero imagínense lo que la mamá del padre Trampitas le entregó. Ay, qué grande. Por eso digo, es muy grande lo que Dios les ha dado a las mamás. Es algo mucho, mucho, muy grande. Bueno, las mamás han recibido un gran poder. Las mamás han recibido un gran poder de intercesión, aunque muchas piensan que su intercesión no vale. Muchas mamás piensan y se desesperan porque no ven efectos en la oración, en la intercesión. Oran por el esposo, oran por los hijos y no ven cambios en lo absoluto. Pero quise detenerme un poquito aquí porque es muy importante. Quiero abundar un poquito en esto porque es muy importante. Para esto nos tendríamos que ir hasta el libro de Daniel para poder entender ese misterio de la intercesión. El profeta Daniel, vamos hablando desde el capítulo 9 más o menos, nos dan una gran enseñanza respecto a esto. Dios le revela al profeta. Primero, el Daniel está en cautiverio, están esclavizados por los persas. Están esclavizados y entonces Daniel recibe una visión, pero se pone a interceder por el pueblo. Sabe que el pueblo está allí porque lo merece y entonces se pone a interceder por el pueblo de Dios. Se pone ahí y esta intercesión es lo que tenemos que ver nosotros ahora. Vamos a verla un poquito en pasos para que las mamás puedan ir viendo qué sucede con su intercesión. Primero, Daniel, antes de pedir por un pueblo que se había rebelado contra Dios, él hace ayuno y sacrificio. Él hace ayuno y sacrificios. Segundo, no minimiza el pecado del pueblo de Israel. No dice, Señor, mira, hombre, no es para tanto. No minimiza. Hemos pecado. Se incluye entre los que habían ofendido a Dios. Hemos hecho lo que a ti no te agrada. Nos hemos desviado de tus caminos. Nosotros lo hicimos. Estamos donde merecemos. Fíjense cómo son las mismas palabras que va a decir el buen ladrón. Le dice a Dimas, tú y yo estamos donde merecemos. No minimizan sus pecados, no dicen ¿por qué yo? ¿Qué hice yo para merecer esto? No minimizan el pecado, ni el suyo ni del pueblo. La mamá no debe de minimizar el pecado de sus hijos delante de Dios. No puede decirle que no es tan grave lo que sus hijos han hecho y se deben de incluir porque tienen algo que ver en los pecados de sus hijos. Luego, el profeta reconoce que Dios es justo.
Esto es muy importante. El profeta reconoce que Dios es justo. Esto que Dios ha permitido es justicia, no es una injusticia, es justicia pura. Dios es justo, lo que hace está bien, esto es lo que nosotros merecíamos. Y el pueblo y él reconoce que el pueblo está sufriendo lo que merece. Entonces las mamás también no deben decir, Señor, mira, mi hijo, mira mi hija, pues ya no le tomes esto en cuenta. No minimicen. No minimicen, los hijos están recibiendo lo que merecen de acuerdo a lo que hicieron, con lo que merecen los hijos. Entonces el profeta reconoce la justicia de Dios, pero él apela a la misericordia de Dios, pero primero reconoce su culpa. Reconoce la culpa del pueblo y se incluye en la culpa del pueblo. Cuando es muy amada la mamá, por ejemplo en el caso de los profetas, cuando son muy amados pueden hacer muchas cosas. Cuando Dios va a destruir el pueblo de Israel y Moisés se pone en medio, si lo vas a destruir a este pueblo, primero destrúyeme a mí. Y por el amor que Dios les tenía a su amigo, no hizo nada al pueblo. Por eso las mamás deben ser santas, para que puedan ponerse entre Dios y el Hijo. Para que puedan ponerse, tienen que ser amadas de Dios por la forma de vida que llevan unidos a Dios. Entonces aquí primero reconocen y ven la justicia divina. No dicen que es de más, no dicen que ya es mucho, no le dicen ya párale. Reconocen el profeta que el pueblo está como debería, como merecía estar, pero luego apela ya a la justicia divina. No merecemos lo que te voy a pedir. No es un ya, porque no es un reclamo a Dios, no es poner a prueba a Dios, no, nada de eso. Daniel fue escuchado, dice ahí mismo en el libro del profeta Daniel. Daniel fue escuchado pronto porque era amado por Dios, porque era cumplidor de Dios. Él hacía lo que sabía que le agradaba a Dios. Y fíjense, aquí entra ya lo de las mamás. Dios, cuando el profeta se postra, primero hace ayuno, sacrificio, hace la oración, se postra, se humilla delante de Dios, y nuestro buen Dios decide disminuir el tiempo de castigo. No el castigo en sí. De ahí el Señor decide o le regala disminuir el tiempo del castigo, pero no se nota nada. No se nota nada. ¿Esto qué significa? Que si la mamá ora por su hijo, ora por su hija, y ve y parece que no pasa nada, pero el sufrimiento del hijo o de la hija se va a extender hasta varios años y con el peligro de perder la vida. Pero Dios corta. Si sigue todo igual, parece que no sirvió de nada la oración, parece que no pasó nada, pero se cortó el tiempo, ya no se va a llegar hasta el peligro de muerte. Fíjense qué grande es eso. Qué grande, pero a veces, lo digo porque a veces una mamá puede sentirse desilusionada de que haya hecho una oración, haya hecho una novena, haya hecho qué sé yo, el ayuno de 40 días, qué sé yo, tantas cosas, y como que no ve resultados. Pero es que si Dios acortó ya el tiempo, ya no va a llegar hasta los grados que el hijo o que la hija iba a llegar. Ya no va a llegar hasta ese extremo, ya no va a correr el peligro de morir en pecado y de irse al infierno, porque Dios ha cortado ese tiempo. Fíjense, de manera que aunque no se vea nada, la intercesión siempre tiene valor en la mamá, y es más fuerte en la medida que la mamá sea agradable a Dios, sea amiga de Dios. A veces entonces se pide por un enfermo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos pedido por un enfermo y el enfermo iba a durar medio año con los problemas y las taras que iba a tener? Pero gracias a la oración de un amigo de Dios, el enfermo se le redujo a 2 meses.
pero en esos 2 meses lo vas a ver igual. Parece que no hubo cambio, pero sí lo hubo. Ya no va a ser tan larga la enfermedad, y de repente va a empezar a ceder muchísimo antes de tiempo de lo que hubiera sido sin la intercesión. Vean qué grande. Qué grande es esto. Y lo mismo se aplica para los vicios. Lo mismo se aplica para los vicios. Puede ser que la mamá no vea que su hijo salga de los vicios, ve que está inmerso en el mismo vicio su hijo, pero ya Dios cortó el tiempo. No siempre la acción es como nosotros quisiéramos, porque Dios siempre respeta la justicia. Entonces puede recortar el tiempo, sí, y es lo que muchas veces hace con la intercesión. Luego vemos en este mismo libro cómo se acerca, si no me equivoco, ya es en el capítulo 10, se acerca el arcángel San Gabriel con el profeta Daniel y le dice que él fue enviado por Dios como respuesta a la oración que había hecho. Y le dice: desde la primera oración que hiciste, Dios te escuchó porque te ama. Desde la primera, y me envió a mí a responderte porque tu oración fue escuchada. Pero el príncipe de Persia no me dejaba pasar. No podía pasar. El príncipe de Persia no me dejaba pasar. Fíjense, cuando la mamá ora, cuando la mamá o el papá, pero estamos hablando especialmente de la mamá, cuando la mamá ora, se puede entablar una guerra impresionante entre el cielo y el infierno. Y mientras parece que en el mundo material no pasa nada, y se entabló una guerra, bajaron ejércitos del cielo para la salvación, para la liberación de ese hijo por el que se está orando. Toda una guerra se desarrolla, y a veces nosotros decimos: uy, ni pasa nada, ni me escuchó Dios, ni me quiso hacer el milagro que le he pedido. Pero a veces, ¿qué significa esto? ¿Acaso los ángeles malos podían haber detenido a Gabriel, a San Gabriel? Hay algunos que interpretan, algunos santos interpretan, San Jerónimo, hay comentarios de San Agustín, hay muchos comentarios que pueden ustedes buscar. Y uno de ellos nos dice: es que los pecados del pueblo de Dios eran tan grandes que el demonio encargado de Persia, el que era dueño ahí, el que se sentía amo de ese lugar, porque allí era invocado y venerado, le presentaba a Dios todas las quejas. Él es el acusador. Acuérdense que el enemigo de Dios es el acusador. Le presentaba a Dios todas las quejas de todos los pecados. No se merecen eso, no se merecen eso, hasta que viene la intercesión de San Miguel Arcángel, y entonces Dios permite que sea atravesado todo aquello, y el ángel llega y se retrasó. Fíjense, ¿por qué se retrasan entonces a veces las peticiones? Porque se entabla una guerra. Porque se entabla una guerra impresionante, más allá de lo que nuestra pobre mente pudiera imaginar. Se entabla una guerra. Y por eso hay retrasos en las gracias de Dios, porque se tienen que romper los derechos por justicia. Satanás sabe que Dios es justo, y por eso le dice: tengo derecho, me dio derecho, se entregó a mí, así de que por eso aquí yo le tengo, porque se entregó. Sus papás me le entregaron, sus amigos me le entregaron, qué sé yo quién haya sido. Tengo derechos, y esos derechos hacen que se retrasen las gracias que las mamás piden. Y entonces Dios mueve la tierra a través de la intercesión de la mamá, y trae desde donde sea necesario a la persona indicada para que ayude, pero en el tiempo que Dios ve. Porque puede ser que Dios va a preparar a alguien para una situación especial y va a tardar en prepararse, y a lo mejor los papás se van a desesperar: Señor, ¿qué pasó? Porque te estoy pidiendo. Y el Señor les podría responder: estoy formando a aquel que te va a ayudar. Cuando termine de formarse, el Señor se encarga de que llegue ahí. Por eso hay cosas que parecen, hay intercesiones que parece que se tardan, hay intercesiones de las mamás que parece que no sirvieron. Hay que saber perseverar.
aunque no veamos, no sabemos qué es lo que está pasando en el mundo espiritual, pero lo que sí sabemos es que si nosotros nos esforzamos por ser fieles a Dios y nuestra vida le agrada a Dios, nuestras luchas, no digo nuestra perfección, nuestras luchas por agradarle le agradan a Dios, entonces va a responder a nuestras oraciones. Pero hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, hay muchas cosas que Dios puede decidir para bien de los que nosotros intercedemos, pero no como nosotros queremos, porque no somos justos. Nosotros todavía no podemos ser justos, la justicia solo es de Dios. La justicia solo es de Dios. Lo que sí tenemos que tener claro es eso. Puede ser que el Señor haya cortado el tiempo, puede ser que el Señor haya evitado algo que iba a suceder y que iba a matar tal vez hasta ese grado al hijo, o puede ser que se está entablando una guerra de rescate por el hijo, pero no va a ser una guerra de un día ni de una semana, tal vez ni siquiera de un mes. Tal vez dependiendo de la situación en la que entraron los hijos, en lo profundo que hayan caído en cuanto al pecado o al desprecio mismo de Dios. Entonces hay cosas que por justicia divina que nosotros no podríamos entender aunque el Señor nos las dijera, pero que el Señor está trabajando. Tenemos que confiar en que el Señor nos escucha y que cuando oramos algo sucede. Si somos justos nosotros en el hablar, somos justos con los que nos rodean, si somos justos, entonces nuestra vida le va a agradar a Dios. Si somos justos, si crecemos en el amor a Dios, en el amor al prójimo y en el amor a nosotros mismos, nuestra vida le va a agradar a Dios. Y si le agrada, va a haber respuesta a nuestra oración, pero no como creemos, no como esperamos, porque pueden ser tantas cosas que parece que Dios no nos escuchó, y sí. Tenemos que darle gracias. Imagínense la mamá que le pide la conversión del hijo y el hijo sigue en las mismas, pero lo que ella no sabe es que ya no va a durar esos 2 años, 3 años en el vicio, sino que va a durar medio año, y en ese medio año ella se le hace muchísimo tiempo y se ve como pareciera como que Dios no le ha respondido. Imagínense si se siente mal. Dios cortó el tiempo en el que ese muchacho iba a estar en el vicio, Dios lo corta, pero como la mamá no ve eso, porque eso pertenece al futuro y no al presente, y se desanima con Dios y se enoja con Dios y deja de rezar y deja de hacer, y ya recibió la gracia. En lugar de agradecer, pues tenemos que agradecerle a Dios, aunque no veamos lo que Él está haciendo, aunque parezca que no está haciendo nada. Lo que pasa es que no podemos ver nosotros qué es lo que nuestro buen Dios está haciendo. Mucho tiene que ver los derechos que el enemigo de Dios haya adquirido, y esos derechos pueden retrasar la gracia. Es cuando se entabla una guerra espiritual en favor de el Hijo. Sí, porque estos espíritus van a presentar a Dios los derechos que tienen, y Dios va a romper a través de la oración de la iglesia, va a romper esos derechos para que ya pueda ese hijo salir, romper cadenas para que pueda salir. Porque a veces Dios puede romper las cadenas del vicio o del mal de una persona, de un hijo, de una hija, pero ellos no quieran salir. Se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas, pero ahí están. Ahora se necesita perseverar en la oración para que venga una gracia y los saque de ahí. Una gracia diferente. Una fue la de liberación y otra fue la gracia para que puedan salir de la situación en la que se encuentran. Y entonces, por eso es que la intercesión de una mamá es muy valiosa, muy valiosa la intercesión de una mamá. No se dejen vencer, no se dejen caer, no se desanimen porque no vean físicamente los resultados de sus oraciones, de su intercesión. Si no ven resultados, simplemente perseveren en la oración, porque es probable que se haya cortado el tiempo o es probable que se haya desatado una guerra sin precedentes. Algo sucedió, los resultados se verán con el paso del tiempo. A veces serán días, a veces serán semanas, a veces serán meses, a veces serán años. Decimos aquí en México, así como es el sapo, es la pedrada.
Entonces, algunos necesitan menos y otros necesitarán más. Pero perseveren, Dios les escucha, Dios les ama. Si no les ama, no les hubiera acercado a la iglesia para que recibieran el bautismo. Si no les amara, ni siquiera tendrían vida, ni siquiera estarían aquí. Dios les ama, Dios les ama. Aprovechen ese amor que Dios les tiene, pero tengan paciencia, pidan al Señor la gracia de la sabiduría para no desesperarse, porque el enemigo de Dios les va a atacar. ¿Para qué? Para que cediendo tu intercesión, ceda la guerra. Y entonces no se ganó la guerra que era necesaria para la liberación de tu hijo. Por eso la importancia de perseverar. A veces la mamá puede ser que vea que las cosas hasta se ponen peor. Claro, es guerra. Es una guerra, el enemigo tiene que defenderse, el enemigo no va a dejar a sus presas tan fácil, va a hacer que les cueste trabajo a todos, por eso no todas las intercesiones. Les recuerdo aquella mujer que llega con el Padre Pío y le pide por una persona que está enferma de su familia. Padre Pío, esta persona está enferma, pídale a Dios por él. Sí, yo le voy a pedir, le dice el Padre Pío. Y a la siguiente vez que lo ve, Padre Pío, es que está enferma esta persona, pídale a Dios. Ya le pedí a Dios. Y de otra vez, ya le pedí a Dios. Y a la cuarta vez el Padre Pío le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Que agarre a Jesús del cuello y que lo obligue a que haga el milagro? Ya le dije y no quiere. ¿Qué más quieres que yo haga? Y era el Padre Pío. O sea que tenemos que tener paciencia. Nosotros nos falta santidad y nos faltan muchas cosas. Por eso tenemos que tener paciencia. A pesar de nuestras debilidades y miserias, Dios nos ama. Dios nos ama y Dios nos escucha, a unos más, a otros menos, pero Dios nos escucha siempre, sobre todo a la mamá, porque están intercediendo por alguien a quien Dios quiere salvar. Entonces no se desanimen. Puede ser, repito, no quiero cansarlos con eso, pero puede ser que haya cortado ya el tiempo en el que se iba a estar en el pecado, iba a venir una luz, una iluminación de la conciencia, y van a levantar la cabeza los hijos. Puede ser que se haya cortado el tiempo, entonces hay que seguir orando con gratitud. O puede ser que se haya entablado una guerra impresionante y hay que continuar orando para que esa guerra no ceda hasta que los hijos sean liberados. Y repito, puede ser que se extienda porque puede Dios romper las cadenas de las manos, puede abrir las puertas, pero los hijos no quieren salir. Y entonces se necesita más oración, perseverar en la oración y el Señor sabrá qué hace. A veces nosotros no sabemos cómo se puede, pero Dios siempre tiene caminos, porque para Dios nada es imposible. Dios todo lo puede. Pues le damos gracias a Dios porque el don que les concedió a todas las mamás, este don de la maternidad. Le agradecemos a Dios ese don porque gracias a eso todos nosotros existimos. Gracias a que Dios ha dado el don de la maternidad, que el Señor conceda ahora a todas las mamás de estos tiempos empezar a caminar en santidad. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.